El sol de la mañana se filtraba a través de los ventanales del piso 22 del edificio Santa María, bañando con luz dorada los muebles de diseñador y las obras de arte contemporáneo que decoraban el apartamento. Mateo Valverde observaba la ciudad de Buenos Aires desde su terraza privada, una taza de café humeante en la mano, mientras el rumor distante del tráfico llegaba como un murmullo amortiguado por la altura y el cristal. A sus 28 años, Mateo había heredado el imperio empresarial de su padre. 3 cadenas hoteleras, inversiones en tecnología y bienes raíces que se extendían por toda Argentina y varios países de Latinoamérica. Su rostro aparecía regularmente en las páginas de economía de los periódicos y en las revistas de sociedad, siempre acompañado de alguna modelo o heredera en eventos de beneficencia y galas exclusivas. Pero aquella mañana Mateo sentía un vacío inexplicable en el pecho. Había pasado la noche anterior en una fiesta en Puerto Madero, rodeado de personas que reían demasiado fuerte, bebían champán excesivamente caro y hablaban de cosas que carecían de sustancia. Al regresar a su apartamento en las primeras horas de la madrugada, la sensación de soledad lo había golpeado con una fuerza inusitada. El timbre del intercomunicador interrumpió sus pensamientos. La voz de Ramiro, el portero del edificio, sonó metálica a través del altavoz. «Señor Valverde, ha llegado la nueva empleada de limpieza». «¿La envío?» Mateo frunció el ceño. Había olvidado por completo que su asistente personal, Carolina, había contratado a alguien para reemplazar a Marta, la señora que había limpiado su apartamento durante años y que se había jubilado la semana anterior. «Adelante, Ramiro», respondió con desgana dejando la taza sobre la mesa de cristal. 10 minutos después, el timbre de su puerta sonó con suavidad. Mateo abrió y se encontró frente a una mujer joven que no podía tener más de 25 años. Llevaba el cabello castaño recogido en una cola de caballo simple y sus ojos color miel lo observaban con una mezcla de nerviosismo y determinación. Vestía pantalones de trabajo azul oscuro y una camisa blanca impecablemente planchada. En su mano derecha sostenía una caja con productos de limpieza y en la izquierda una carpeta desgastada que probablemente contenía sus documentos. «Buenos días, señor Valverde», dijo con voz clara, aunque Mateo pudo detectar un ligero temblor. «Mi nombre es Lucía Fernández. Vengo de la agencia de servicios domésticos. Soy la nueva encargada de la limpieza». Algo en la mirada de aquella mujer captó la atención de Mateo. No era la típica expresión de deslumbramiento o adulación que solía encontrar en las personas cuando lo conocían. En sus ojos había dignidad, una especie de fortaleza silenciosa que despertó su curiosidad. «Adelante, Lucía», respondió haciéndose a un lado. «Carolina debió explicarte cómo funcionan las cosas aquí». «Sí, señor». Lucía entró con pasos cuidadosos, observando el espacio con profesionalismo. Me explicó la rutina de limpieza, los horarios y sus preferencias. Mateo asintió y señaló hacia el fondo del apartamento. «El cuarto de servicio está por allí. Encontrarás todo lo que necesites. Yo estaré en mi estudio trabajando. Si necesitas algo, no dudes en llamarme». «Gracias, señor Valverde». Mientras Lucía desaparecía hacia el cuarto de servicio, Mateo se dirigió a su estudio, pero no pudo concentrarse en los informes financieros que tenía sobre el escritorio. Había algo en aquella mujer que le resultaba intrigante. No era solo su apariencia sencilla pero agradable, sino la forma en que lo había mirado. Sin miedo, pero tampoco con familiaridad inapropiada. Con respeto, pero sin sumisión. Durante las siguientes horas, Mateo intentó trabajar mientras escuchaba los sonidos distantes de Lucía moviéndose por el apartamento. El suave roce de la aspiradora, el tintineo ocasional de objetos siendo acomodados, el murmullo del agua, eran sonidos domésticos que rara vez registraba conscientemente, pero ese día parecían llenar el espacio de una manera diferente, más cálida. A media mañana Mateo salió del estudio para buscar agua. En la cocina encontró a Lucía limpiando los gabinetes superiores, subida a una escalera pequeña. Estaba tarareando suavemente una melodía que él no reconoció, completamente concentrada en su trabajo. «¿Necesita algo, señor Valverde?», preguntó Lucía al notar su presencia, bajando rápidamente de la escalera. «Solo agua», respondió él acercándose al refrigerador. «No te preocupes, continúa con tu trabajo». Pero en lugar de marcharse inmediatamente, Mateo se quedó allí, bebiendo agua lentamente, observando cómo Lucía trabajaba con movimientos eficientes y precisos. Había una gracia particular en la forma en que realizaba incluso las tareas más mundanas. «¿Hace mucho que trabajas en esto?», preguntó Mateo de repente, sorprendiéndose a sí mismo por iniciar una conversación. Lucía lo miró brevemente antes de continuar con su tarea. 3 años, señor, desde que llegué a Buenos Aires». «¿De dónde eres?» «De Córdoba. Vine a la capital buscando mejores oportunidades». Había algo en el tono de Lucía que sugería una historia más profunda, pero ella no ofrecía más información, y Mateo, por alguna razón que no terminaba de comprender,
Quería saber más. Sin embargo, respetó su privacidad y regresó a su estudio. El resto del día transcurrió sin más interacciones. Cuando Lucía terminó su trabajo, tocó suavemente a la puerta del estudio. Señor Valverde, he terminado. Todo está en orden. Volveré pasado mañana, según el horario establecido. Perfecto, Lucía. Gracias por tu trabajo. Cuando la puerta se cerró tras ella, Mateo se sorprendió sintiendo una extraña sensación de vacío. El apartamento, impecablemente limpio y ordenado, parecía de repente más grande y más silencioso que nunca. Esa noche, mientras cenaba solo en su comedor que podía acomodar a 12 personas, Mateo se descubrió pensando en Lucía Fernández. No en términos románticos, eso habría sido absurdo, se dijo, sino con una curiosidad genuina sobre su historia. ¿Qué la había traído a Buenos Aires? ¿Qué sueños albergaba? ¿Qué pensaba mientras limpiaba el apartamento de un millonario que probablemente ganaba en un día lo que ella en varios meses? Por primera vez en mucho tiempo, Mateo Valverde se sintió inquieto ante la llegada del próximo día de limpieza. 2 días después, cuando Lucía regresó al apartamento, Mateo se descubrió esperando su llegada con una anticipación que no tenía sentido. Había decidido trabajar desde casa ese día, aunque tenía reuniones importantes en la oficina central que fácilmente podría haber atendido. «Buenos días, señor Valverde», saludó Lucía al entrar, con la misma profesionalidad de la primera vez. «Buenos días, Lucía, ¿cómo estás?». La pregunta pareció sorprenderla ligeramente. Sus ojos color miel se abrieron un poco más. «Bien, gracias, señor. Lista para trabajar». Durante las semanas siguientes se estableció una rutina peculiar. Mateo encontraba excusas para salir de su estudio cuando Lucía estaba trabajando. A veces era para buscar agua, otras para hacer una llamada desde la terraza o simplemente para revisar algo en la sala. Poco a poco, comenzaron a intercambiar más palabras, conversaciones breves que gradualmente se volvían más largas. Mateo descubrió que Lucía era inteligente y observadora. A pesar de su educación limitada, había tenido que abandonar la escuela secundaria para ayudar a su familia, leía vorazmente todo lo que caía en sus manos. Tenía opiniones bien formadas sobre el mundo y una perspectiva de la vida que Mateo encontraba refrescante. «¿Qué lees actualmente?», le preguntó Mateo una mañana, notando un libro gastado que asomaba de la mochila de Lucía. Lucía lo miró con cierta sorpresa antes de responder. 100 años de soledad, de García Márquez. Lo encontré en una feria de libros usados. Es la tercera vez que lo leo». «¿La tercera vez? Debe gustarte mucho». «Cada vez descubro algo nuevo», respondió Lucía con una pequeña sonrisa. «Es como si el libro cambiara con cada lectura, aunque sé que soy yo quien cambia». Mateo se quedó pensativo ante esas palabras. No podía recordar la última vez que había leído un libro por placer, y mucho menos que lo hubiera releído. Su vida estaba llena de informes financieros, contratos y documentos legales. «¿Y tú, señor Valverde? ¿Qué te gusta leer?». La pregunta lo tomó desprevenido. Lucía lo miraba con genuina curiosidad, sin el menor rastro de impertinencia. «Hace mucho que no leo por placer», admitió. «La última novela que recuerdo haber leído fue en la universidad». «Qué lástima», comentó Lucía con sinceridad. «Los libros son como ventanas a otras vidas, otros mundos. Son un lujo que no cuesta casi nada». Sus palabras se quedaron con Mateo durante días. Sin embargo, no todo era sencillo. Carolina, su asistente personal, había notado el cambio en Mateo. Una tarde entró a su oficina con una expresión preocupada. «Mateo, necesito hablar contigo sobre algo delicado». «¿Qué sucede, Carolina?». «Se trata de la empleada de limpieza, Lucía Fernández. He notado que pasas mucho tiempo en el apartamento cuando ella está trabajando. La gente podría malinterpretar». «¿Malinterpretar qué?», interrumpió Mateo sintiendo una irritación inesperada. «Solo converso con ella ocasionalmente. No hay nada inapropiado». Carolina lo miró con la familiaridad que les daba más de 5 años de trabajar juntos. «Lo sé, Mateo, te conozco, pero tienes que pensar en tu imagen. Tu padre construyó este imperio con décadas de trabajo duro y reputación impecable. Un rumor, una foto en el momento equivocado, y todo podría verse afectado». «No estoy haciendo nada malo», insistió Mateo, pero las palabras de Carolina habían plantado una semilla de inquietud. Esa noche, solo en su apartamento, Mateo tuvo que admitir una verdad que había estado evitando. Estaba desarrollando sentimientos por Lucía Fernández. No era solo curiosidad o interés casual. Pensaba en ella constantemente. Esperaba sus días de trabajo como un adolescente espera el fin de semana. Se descubría buscando temas de conversación, queriendo conocer cada detalle de su vida, de sus pensamientos, de sus sueños. Pero Carolina tenía razón sobre las complicaciones. Lucía no solo trabajaba para él, sino que provenía de un mundo completamente diferente. Su familia, sus amigos, los socios de su padre esperaban que él se casara con alguien de su mismo círculo social. Una abogada quizás, o una empresaria,
o al menos alguien con un apellido reconocido y una cuenta bancaria respetable. Aún así no podía ignorar lo que sentía. Lucía había traído algo a su vida que no sabía que le faltaba: autenticidad. Cuando hablaban, no tenía que mantener la fachada del heredero exitoso, del empresario implacable. Podía ser simplemente Mateo, un hombre de 28 años con dudas, preguntas y vulnerabilidades. Una tarde lluviosa, mientras Lucía doblaba ropa limpia en el cuarto de lavado, Mateo se animó a preguntar algo más personal. «Lucía, ¿tienes familia en Córdoba?». Ella asintió, sus manos continuando con el trabajo mecánicamente. «Mi madre y mis 2 hermanos menores. Mi padre falleció hace 4 años. Lo siento mucho». «Gracias. Fue difícil, pero también fue lo que me impulsó a venir aquí. Alguien tenía que sostener a la familia, y yo era la mayor. Debe ser duro estar lejos de ellos». Por primera vez Mateo vio un destello de emoción en los ojos de Lucía, una tristeza profunda que intentaba ocultar. «Lo es, pero videollamamos cada noche. Les envío lo que puedo. Mi hermano menor Tomás está en la secundaria. Es muy inteligente, quiere estudiar medicina. Y Elena, mi hermana, acaba de entrar a la universidad. Estudia educación. Quiere ser maestra. Deben estar muy orgullosos de ti». Lucía finalmente dejó la ropa y lo miró directamente. «Espero que sí, señor Valverde. Espero que todo este sacrificio valga la pena». En ese momento, Mateo comprendió con claridad cristalina la diferencia entre sus mundos. Mientras él se preocupaba por expandir un imperio que ya era inmenso, Lucía luchaba cada día para darles a sus hermanos las oportunidades que ella nunca tuvo. Sus problemas, sus desafíos, existían en dimensiones completamente diferentes. Y aún así, o quizás precisamente por eso, Mateo se sentía más atraído hacia ella. El cumpleaños de Mateo llegó a finales de octubre. Como cada año, su madre, Magdalena Valverde, organizó una fiesta en la mansión familiar de San Isidro. Sería un evento para 200 personas, empresarios, políticos, celebridades y miembros de la alta sociedad porteña. Mateo había aprendido hacía mucho tiempo a sonreír y representar su papel en estos eventos, pero este año la perspectiva le resultaba particularmente agotadora. Mientras se vestía en su habitación, enfundándose en un smoking hecho a la medida, se descubrió pensando en cómo estaría pasando Lucía su viernes por la noche. La fiesta fue exactamente como esperaba: lujosa, ruidosa y superficial. Su madre había invitado a 3 mujeres solteras de buenas familias y las presentaba estratégicamente en momentos clave de la noche. Catalina Mondragón, abogada corporativa con un máster en Harvard. Sofía Esteves, directora de una galería de arte y heredera de una fortuna vitivinícola. Y Valentina Torres, relacionista pública de las estrellas y socialité por derecho propio. Todas eran hermosas, educadas, exitosas. Y a Mateo no le interesaba ninguna. «Hijo, Catalina es encantadora», susurró su madre en un momento, guiándolo hacia un rincón tranquilo del jardín. «Su padre es socio de Pérez en Asociados. Sería una conexión muy beneficiosa. Mamá, no estoy buscando una conexión de negocios. Y ciertamente no esta noche». Magdalena lo miró con esa expresión que había perfeccionado a lo largo de 40 años de matrimonio con un magnate. Elegante reproche mezclado con determinación maternal. «Mateo, tienes 28 años. Es momento de sentar cabeza. Tu padre y yo no estaremos aquí para siempre. El imperio necesita continuidad, herederos, estabilidad. ¿Y mi felicidad? ¿Eso no importa? La felicidad viene con el tiempo, hijo. Tu padre y yo tuvimos un matrimonio arreglado, y míranos, 32 años juntos, construyendo algo grandioso». Mateo no respondió. No podía explicarle a su madre que no quería lo que ella y su padre tenían. Un matrimonio funcional, sí, pero carente de pasión, de conexión genuina. Se respetaban, se apoyaban mutuamente, pero nunca había visto en sus ojos el tipo de amor que se leía en las novelas o se veía en las películas. A medianoche Mateo se escabulló hacia su antiguo refugio, la biblioteca de la casa, un espacio de 2 pisos con estanterías de caoba que alcanzaban el techo. Se sirvió un whisky y se hundió en uno de los sillones de cuero, dejando que el silencio lo envolviera. «¿Escondiéndote en tu propia fiesta?». Mateo levantó la vista. Fernando, su mejor amigo desde la infancia, estaba en el umbral, con 2 copas de champán en las manos. «Necesitaba un respiro», admitió Mateo. Fernando se sentó en el sillón opuesto, dejando las copas sobre la mesa. «Tu madre está en modo casamentera extremo esta noche. No me lo recuerdes». «¿Qué pasa, Mateo? Te conozco desde que teníamos 6 años. Algo te está carcomiendo». Mateo consideró mantener el silencio, pero la necesidad de hablar con alguien era abrumadora. «Conocí a alguien». Fernando se inclinó hacia adelante, interesado. «¿En serio? ¿Quién es? ¿Por qué no está aquí esta noche?». «Porque…». «Es complicado, Fernando. Muy complicado». «¿Está casada?». «No, nada de eso. Es solo que ella y yo venimos de mundos completamente diferentes.
Fernando se recostó en el sillón estudiando a su amigo. ¿Cuán diferentes? Mateo tomó un largo trago de su whisky antes de responder. Ella limpia mi apartamento. El silencio que siguió fue denso. Fernando procesaba la información y Mateo podía ver las ruedas girando en su cabeza. Mateo, dijo Fernando finalmente con cuidado, entiendo la atracción. Es diferente, emocionante quizás. Pero tienes que pensar con la cabeza, no con el corazón. Las consecuencias. Lo sé, interrumpió Mateo. Créeme, lo sé. Carolina ya me dio ese sermón. Mi madre tendría un ataque si se enterara. Los medios tendrían un día de campo. Pero Fernando, cuando estoy con ella, cuando hablamos, siento que puedo respirar. Como si todo lo demás fuera el teatro y esos momentos fueran lo real. Fernando suspiró profundamente. ¿La amas? La pregunta cayó como una piedra en agua tranquila. Mateo no había formulado el sentimiento en esos términos, ni siquiera en sus pensamientos más privados. Pero ahora que Fernando lo había articulado, la verdad era innegable. Creo que sí. O al menos estoy comenzando a hacerlo. Entonces tienes una decisión muy difícil que tomar, hermano, porque sabes tan bien como yo que tu familia jamás lo aceptará. Y la sociedad en la que nos movemos tampoco. Mateo cerró los ojos sintiendo el peso de esas palabras. ¿Qué harías tú? Fernando se puso de pie, colocando una mano en el hombro de su amigo. Yo no tengo el valor que tú tienes, Mateo. Nunca lo he tenido. Pero si de verdad la amas, si de verdad crees que ella podría ser la persona con la que quieres compartir tu vida, entonces tienes que decidir qué es más importante, la aprobación de los demás o tu propia felicidad. Y tienes que decidirlo pronto, antes de que sea demasiado doloroso para ambos. Después de que Fernando se fue, Mateo permaneció en la biblioteca durante horas, contemplando las estanterías llenas de libros que nunca había leído, pensando en una mujer que encontraba tesoros en ferias de libros usados y los leía 3 veces para descubrir nuevos significados. El lunes siguiente, Lucía llegó al apartamento como siempre, pero Mateo notó inmediatamente que algo era diferente. Había una tensión en sus hombros, una sombra en sus ojos que no había visto antes. «Lucía, ¿estás bien?», preguntó, olvidando su intención de mantener cierta distancia profesional. Ella forzó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Estoy bien, señor Valverde, solo un poco cansada». Pero a medida que transcurría la mañana, Mateo notó que sus movimientos eran menos fluidos que de costumbre, como si cada tarea requiriera un esfuerzo extra. Cuando la encontró en el cuarto de lavado, sentada en el suelo con la cabeza entre las manos, supo que algo estaba terriblemente mal. «Lucía», dijo suavemente acercándose, «dime qué sucede». Ella levantó la vista y Mateo vio lágrimas en sus ojos. En todos los meses que llevaba conociéndola, nunca la había visto llorar. «Es mi hermano Tomás», dijo con voz quebrada. «Tiene una infección seria. Necesita antibióticos especiales, tratamiento. Los médicos dicen que si no recibe atención pronto, podría desarrollar complicaciones». «¿Y?» «No tengo suficiente dinero, señor Valverde. He ahorrado todo lo que he podido, pero no alcanza. Los medicamentos son muy caros y mi madre no puede cubrir el costo. Yo soy su único sostén». Sin pensarlo 2 veces, Mateo dijo, «Yo me haré cargo. Dame los detalles y cubriré todos los gastos médicos de tu hermano». Lucía lo miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. «No puedo aceptar eso, señor Valverde». «¿Por qué no?» «Porque ya trabajo para usted». «No puedo. No estaría bien aceptar caridad adicional». Mateo se arrodilló frente a ella. Una acción que en cualquier otra circunstancia habría sido impensable. «Lucía, no es caridad, considéralo un préstamo, si eso te hace sentir mejor. Puedes devolvérmelo cuando puedas, sin intereses. O considéralo un bono por el excelente trabajo que haces. No importa cómo lo llames, pero no voy a quedarme de brazos cruzados sabiendo que puedo ayudar». «¿Por qué haría esto por mí?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. Mateo se encontró mirándola directamente a los ojos. Ese color miel que había llegado a conocer tan bien. «Porque me importas, Lucía. Tú y tu bienestar me importan». El momento se extendió entre ellos, cargado de significados no expresados. Finalmente Lucía sintió con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Gracias, señor Valverde. No sé cómo podré agradecérselo. Solo asegúrate de que tu hermano reciba el tratamiento que necesita». Durante los días siguientes, Mateo se encargó personalmente de que Tomás recibiera la mejor atención médica. Contactó a especialistas en Córdoba, cubrió todos los gastos del hospital y los medicamentos, e incluso arregló para que un médico visitara regularmente a la familia Fernández en su casa. La gratitud de Lucía era palpable, pero también trajo un cambio en su dinámica. Había una deuda emocional ahora, un desequilibrio que ambos sentían, pero ninguno sabía cómo abordar. Una tarde, mientras Mateo trabajaba en su estudio, recibió una llamada de su padre, Rodrigo Valverde. «Mateo, necesito verte en mi oficina mañana a primera hora». El tono no admitía objeciones.
Rodrigo Valverde no era un hombre que hiciera peticiones. Emitía órdenes. Al día siguiente, Mateo se presentó en la oficina principal del edificio corporativo Valverde. Su padre lo esperaba detrás de un escritorio masivo de nogal, con la ciudad de Buenos Aires extendiéndose detrás de él como un telón de fondo de poder y éxito. «Siéntate, hijo». Mateo obedeció sintiendo como si tuviera 15 años de nuevo. «He estado escuchando rumores», comenzó Rodrigo yendo directo al grano. «Rumores sobre ti y una mujer que trabaja en tu apartamento». Mateo sintió que su estómago se contraía, pero mantuvo su expresión neutral. «No sé a qué te refieres». «No me insultes con mentiras, Mateo. Hice algunas investigaciones. Lucía Fernández, 25 años, de Córdoba. Trabaja para ti hace 3 meses. Y recientemente pagaste miles de pesos en tratamiento médico para su hermano. Eso fue un acto de compasión, nada más». Rodrigo se inclinó hacia adelante con los ojos duros como el acero. «Hijo, sé que eres joven y entiendo que puedas sentir cierta atracción por alguien diferente. Pero no puedes permitir que esos sentimientos nublen tu juicio. Tienes responsabilidades, un legado que proteger. ¿Qué crees que pasaría si esto se hace público? Si los medios se enteran de que el heredero de los Valverde está involucrado con su empleada doméstica». «Ella no es su empleada doméstica», replicó Mateo sintiendo la ira crecer en su pecho. «Tiene nombre, tiene sueños, tiene una familia que depende de ella. Y estoy seguro de que es una mujer muy trabajadora y honorable», dijo Rodrigo con tono condescendiente. «Pero no es apropiada para ti, Mateo. Tu madre y yo no construimos todo esto para que lo arriesgues por un capricho romántico». «¿Un capricho?». Mateo se puso de pie. «¿Eso es lo que piensas de cualquier sentimiento que no encaje en tus planes?». «Siéntate», ordenó Rodrigo, y algo en su voz hizo que Mateo obedeciera. «Escúchame bien. Voy a darte un ultimátum, y espero que seas lo suficientemente inteligente para tomarlo. Termina cualquier tipo de relación personal con esa mujer inmediatamente. Si necesitas sentirte generoso, págale una suma generosa de indemnización y encuentra otra persona para limpiar tu apartamento. Pero se termina ahora. ¿Y si no lo hago?». Rodrigo suspiró, como si la pregunta lo cansara. «Entonces tendré que reconsiderar tu posición en la empresa. No puedo confiar la dirección de este imperio a alguien que no puede tomar decisiones racionales». El mensaje era claro. Elige entre Lucía y todo lo que has conocido, toda tu identidad, todo tu futuro. Mateo salió de esa oficina sintiendo como si el mundo se hubiera vuelto más pequeño y más oscuro. Durante una semana, Mateo evitó a Lucía tanto como pudo. Programó reuniones fuera de la oficina durante sus días de trabajo, inventó excusas para no estar en el apartamento. Sabía que estaba siendo cobarde, pero no confiaba en sí mismo para estar cerca de ella sin revelar la tormenta que rugía en su interior. Lucía, por su parte, notó el cambio inmediatamente. Los mensajes que recibía de Carolina ahora venían con instrucciones específicas. Limpiar rápido, no hacer ruido innecesario, dejar todo impecable y marcharse lo antes posible. Un miércoles por la tarde, mientras terminaba su trabajo, Lucía encontró un sobre en la encimera de la cocina con su nombre escrito en la elegante caligrafía de Mateo. Dentro había una carta y un cheque que la dejó sin aliento. «Lucía, por favor, acepta esto como un bono por tu excelente trabajo estos meses. Desafortunadamente, he decidido contratar un servicio de limpieza corporativo que pueda trabajar en horarios más flexibles que se ajusten mejor a mis necesidades cambiantes. Carolina se pondrá en contacto contigo para los detalles finales. Te deseo todo lo mejor en tus futuros esfuerzos. Atentamente, Mateo Valverde». Lucía leyó la carta 3 veces, sintiendo como si le hubieran dado un golpe en el estómago. El cheque era por una cantidad que representaba 6 meses de salario. Era extremadamente generoso y completamente claro en su mensaje. Ya no eran necesarios sus servicios. Pero más allá del aspecto profesional, Lucía sintió una pérdida mucho más profunda. Durante esos meses había llegado a apreciar genuinamente sus conversaciones con Mateo. Había visto detrás de la fachada del millonario y encontrado a un hombre inteligente, curioso, a veces vulnerable. Y si era honesta consigo misma, también había desarrollado sentimientos que iban más allá de la simple admiración. Pero ¿cómo podía culparlo por terminar la relación laboral? Ella era consciente de las barreras entre sus mundos. Había sido ingenuo de su parte pensar que sus conversaciones significaban algo más que el interés pasajero de un hombre rico por alguien diferente. Con manos temblorosas, Lucía guardó sus cosas, dejó la carta y el cheque exactamente donde los había encontrado y salió del apartamento por última vez. Esa noche, Mateo regresó a su apartamento y encontró la carta y el cheque intactos. Su corazón se hundió. Había esperado, no, necesitado, que Lucía aceptara el dinero, que le facilitara justificar su decisión. Pero su rechazo era un reproche silencioso más poderoso que cualquier palabra. Los días que siguieron fueron torturosos. Mateo intentó sumergirse en el trabajo, asistir a eventos sociales,
mantener la rutina que había definido su vida antes de conocer a Lucía. Pero todo se sentía vacío, sin color, como actuar en una obra de teatro donde había olvidado las líneas. Fernando lo visitó un viernes por la noche, trayendo pizza y cerveza, los alimentos reconfortantes de su juventud. «Te ves terrible, hermano», comentó Fernando dejando las cajas sobre la mesa de la sala. «Gracias por la sinceridad». «¿La despediste?» Mateo asintió incapaz de hablar. «¿Y cómo te sientes al respecto?» «Como si hubiera arrancado una parte de mí mismo y la hubiera tirado a la basura». Fernando bebió su cerveza pensativo. «¿Sabes qué es lo irónico? Que tu padre y tu madre probablemente piensan que están protegiendo el legado familiar, el imperio Valverde. Pero ¿de qué sirve todo eso si te hace miserable? Es fácil filosofar cuando no es tu vida la que está en juego». «Tienes razón», admitió Fernando. «Pero déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has rebelado contra ellos? ¿Alguna vez has dicho no a algo que realmente te importara?» Mateo reflexionó sobre la pregunta. Toda su vida había sido un camino cuidadosamente trazado. Los mejores colegios, la universidad correcta, el puesto en la empresa familiar, las expectativas de matrimonio apropiado y herederos. Nunca había cuestionado seriamente ese camino hasta ahora. «No», respondió finalmente. «Entonces tal vez sea hora de hacerlo, o tal vez no. Pero lo que no puedes hacer es quedarte en este limbo sintiendo lástima por ti mismo. Toma una decisión, Mateo, y vive con las consecuencias. Pero deja de torturarte». Después de que Fernando se marchó, Mateo se quedó despierto hasta el amanecer observando las luces de la ciudad desde su terraza. Pensó en Lucía, en sus hermanos, en su madre viuda. Pensó en los sacrificios que ella hacía diariamente sin pensarlo dos veces, sin esperar reconocimiento o recompensa. Y pensó en sí mismo, en su apartamento de lujo, su cuenta bancaria rebosante, su vida de privilegios incuestionables. ¿Qué había sacrificado él alguna vez? ¿Por qué se sentía con derecho a ella cuando no había tenido el valor de enfrentarse a su familia por ella? La respuesta era dolorosamente obvia. No tenía ese derecho, pero quería ganarlo. Encontrar a Lucía resultó más difícil de lo que Mateo había anticipado. No tenía su dirección personal, solo los datos de contacto de la agencia para la que trabajaba. Cuando llamó, le informaron que Lucía había solicitado traslado a otra zona de la ciudad y que no podían proporcionar información adicional. Desesperado, Mateo contactó a Carolina. «Necesito la dirección de Lucía Fernández». Carolina lo miró con una mezcla de exasperación y preocupación. «Mateo, ¿qué estás haciendo? Tu padre me llamó específicamente para asegurarse de que no tuvieras más contacto con ella. Mi padre no tiene derecho a controlar todos los aspectos de mi vida. Es tu jefe, Mateo. Y el mío también. Carolina, por favor. Te he conocido durante 5 años. Has sido más que mi asistente. Has sido mi amiga. Solo te pido esto». Carolina suspiró profundamente, claramente luchando con su decisión. Finalmente escribió una dirección en un papel. «No me dijiste dónde la obtuviste», dijo entregándole el papel. «Y Mateo, ten cuidado, no solo con tu padre, sino con ella. Si realmente te importa, piensa en lo que significará para su vida estar involucrada contigo. No todo el mundo quiere este tipo de atención». La dirección llevaba a un barrio trabajador en las afueras de Buenos Aires, muy lejos de los rascacielos y boutiques de lujo del centro. Mateo tomó su auto, un BMW que probablemente valía más que todos los apartamentos de la cuadra combinados, y condujo hacia allá un sábado por la tarde. El edificio donde vivía Lucía era viejo pero bien mantenido, con paredes pintadas de un amarillo desvaído y balcones decorados con plantas en macetas. Mateo subió las escaleras hasta el 3er piso y tocó la puerta del departamento 3B. Una mujer mayor abrió la puerta, mirándolo con curiosidad y ligera desconfianza. «¿Sí? Disculpe, estoy buscando a Lucía Fernández». «¿Quién la busca?» «Mi nombre es Mateo Valverde, era su empleador. Necesito hablar con ella». La mujer, probablemente una vecina, evaluó a Mateo de pies a cabeza antes de responder. «No está aquí. Trabaja los sábados limpiando oficinas en el microcentro. No regresa hasta tarde. ¿Podría dejarle un mensaje? Puede escribirle una nota. Tengo papel». Mateo escribió rápidamente pidiéndole a Lucía que se reuniera con él. Dejó su número de teléfono y una disculpa por aparecer sin previo aviso. Durante 2 días esperó una respuesta que no llegó. El lunes por la mañana decidió ir directamente a la empresa de limpieza donde ahora trabajaba Lucía. La oficina estaba en un edificio comercial de mediana altura, con pisos de linóleo gastado y paredes que necesitaban pintura. «Busco a Lucía Fernández», le dijo a la mujer en la recepción. «¿Es familiar?» «No, pero necesito hablar con ella. Es urgente». La recepcionista lo miró con escepticismo, pero finalmente hizo una llamada interna. 10 minutos después, Lucía apareció en la recepción, vestida con el uniforme azul de la empresa.
Su expresión era cuidadosamente neutral cuando lo vio. «Señor Valverde, Lucía, por favor, necesito hablar contigo. Solo unos minutos». Ella miró hacia atrás, claramente incómoda. «Estoy trabajando. Por favor». Algo en su tono debe haberla convencido porque finalmente asintió. 5 minutos. Hay una cafetería en la esquina. La cafetería era pequeña y bulliciosa, llena de trabajadores de oficina en su descanso. Se sentaron en una mesa al fondo y por un momento ninguno de los dos habló. «¿Por qué no aceptaste el dinero?», preguntó Mateo finalmente. Lucía lo miró directamente. «Porque no era un bono por buen trabajo, señor Valverde. Era dinero de culpa. Y yo no necesito caridad ni disculpas disfrazadas de generosidad. No era eso». «¿Entonces qué era?», interrumpió ella, y por primera vez Mateo detectó ira en su voz. «Durante meses conversamos, reímos, compartimos historias. Pensé, bueno, no importa lo que pensé. Claramente estaba equivocada sobre la naturaleza de nuestra relación». «No estabas equivocada, Lucía. Esos momentos significaron algo para mí también. Significan algo. Entonces, ¿por qué terminaste todo tan abruptamente? ¿Por qué ni siquiera tuviste el valor de decírmelo en persona?». Mateo miró sus manos avergonzado. «Mi padre descubrió lo de nosotros. Bueno, descubrió que habíamos desarrollado una amistad. Me dio un ultimátum: terminar cualquier contacto contigo o enfrentar consecuencias serias. ¿Y elegiste proteger tu posición?». La voz de Lucía era suave, pero el dolor era evidente. «No te culpo, señor Valverde. Realmente no lo hago. Somos de mundos diferentes. Fue tonto de mi parte pensar que podría ser de otra manera. No es tonto querer más de la vida, Lucía. Y no elegí mi posición sobre ti. Elegí cobardemente ganar tiempo. Pero he estado pensando mucho estos días y necesito que sepas algo. Lo que siento por ti no es un capricho ni curiosidad. Es real. Y sé que suena ridículo viniendo de mí, alguien que tiene todos los privilegios y ninguna experiencia real de lucha, pero quiero intentar que funcione». Lucía lo miró durante un largo momento con sus ojos color miel estudiando su rostro. «¿Y qué hay de tu familia? ¿Tu padre? ¿Tu posición en la empresa?». «No tengo todas las respuestas todavía», admitió Mateo. «Pero sé que no quiero vivir una vida donde tenga que renunciar a las personas que me importan por mantener apariencias. Eso no es una vida, Lucía. Es solo una existencia vacía». «Mateo», dijo ella usando su nombre de pila por primera vez, «aprecio tu honestidad. De verdad la aprecio, pero necesitas entender algo. Yo no puedo ser tu proyecto, tu forma de rebelarte contra tu familia. Tengo responsabilidades, personas que dependen de mí. No puedo arriesgar mi estabilidad por lo que sea esto entre nosotros. No te pido que arriesgues nada. Solo te pido una oportunidad. Volvamos a empezar, pero de manera correcta esta vez. No como empleador y empleada, sino como dos personas que quieren conocerse mejor». Lucía cerró los ojos, claramente dividida entre lo que su corazón quería y lo que su mente le decía que era prudente. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «Esto es demasiado complicado, Mateo. Hay demasiado en juego. Lo entiendo. Tómate todo el tiempo que necesites, pero prométeme que al menos lo considerarás». Lucía asintió lentamente antes de levantarse. «Tengo que volver al trabajo». Mateo la observó marcharse, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. Había dado el primer paso. Había sido honesto sobre sus sentimientos. Pero la decisión final no le pertenecía solo a él. Una semana después, el teléfono de Mateo sonó a las 11 de la noche. Era un número que no reconocía, pero algo le dijo que respondiera. «Hola, Mateo, soy Lucía». Su corazón se aceleró al escuchar su voz. «Lucía, gracias por llamar. Necesito verte. Ahora, si es posible. Ha pasado algo». El tono de urgencia en su voz lo alarmó inmediatamente. «Dime dónde estás. Iré de inmediato». Lucía le dio la dirección de un parque público cerca de su apartamento. Mateo no se molestó en cambiarse. Salió en jeans y una camiseta, conduciendo más rápido de lo prudente por las calles nocturnas de Buenos Aires. La encontró sentada en un banco bajo una farola, con los brazos envueltos alrededor de sí misma a pesar de que la noche era cálida. Se veía pequeña, vulnerable, y Mateo sintió una oleada de ternura protectora. «¿Qué pasó?», preguntó sentándose a su lado. Lucía tardó un momento antes de responder, como si estuviera organizando sus pensamientos. «Esta tarde 2 hombres vinieron a mi trabajo. Dijeron que trabajaban para tu padre. Me ofrecieron dinero, mucho dinero para que me alejara de ti, para que rechazara cualquier contacto contigo en el futuro». Mateo sintió que la sangre le hervía. «¿Qué les dijiste?». «Les dije que se fueran al infierno, aunque use palabras más educadas». A pesar de la gravedad de la situación, Mateo casi sonrió ante la imagen de Lucía enfrentándose a los matones de su padre. «Pero eso no es todo», continuó Lucía. «Cuando regresé a mi apartamento esta noche, había un sobre debajo de mi puerta.
Contenía fotografías de nosotros en la cafetería la semana pasada y una nota que decía que sería una lástima si estas fotos llegaran a los medios, cómo podrían afectar no solo tu reputación, sino también mi capacidad para encontrar trabajo en el futuro. La furia de Mateo alcanzó un nivel que nunca había experimentado. Voy a matar a mi padre. No, Mateo, escúchame, dijo Lucía tomando su mano. Vine aquí esta noche no para quejarme o pedirte que pelees con tu familia. Vine porque necesito que entiendas algo. Esta es tu oportunidad de salir. Puedes decirme que lamentas todo esto, que fue un error, y yo desapareceré de tu vida. Nadie sabrá nunca que hubo algo entre nosotros y podrás continuar con tu vida como estaba planeada. ¿Es eso lo que quieres? No se trata de lo que yo quiero. La voz de Lucía se elevó y luego se suavizó. Se trata de lo que es posible. Mira lo que tu padre está dispuesto a hacer solo ante la idea de que pudiéramos estar juntos. ¿Qué crees que hará si realmente seguimos adelante? ¿Y qué hay de tu madre, tu empresa, todo lo que has conocido? Mateo se puso de pie, paseando frente al banco. Mi padre cruzó una línea esta noche, una línea que no sabía que existía hasta ahora. Toda mi vida he hecho lo que se esperaba de mí. He sido el hijo obediente, el heredero perfecto. Pero esto, amenazarte, intentar comprarte, usar tácticas de intimidación, esto es inaceptable. Se detuvo y se arrodilló frente a ella tomando sus manos. Lucía, escúchame. Eres la persona más valiente que conozco. Dejaste tu hogar, tu familia para darles una mejor vida. Trabajas con dignidad en empleos que otros menosprecian. Te mantienes fiel a tus valores incluso cuando sería más fácil no hacerlo. Y si no puedo defender mi derecho a elegir estar con alguien como tú, entonces ¿qué clase de hombre soy? Lágrimas corrían por las mejillas de Lucía. Pero te costará todo, Mateo. No me costará todo. Me costará algunas cosas, sí. Tal vez mi posición en la empresa, tal vez la aprobación de mi familia. Pero no me costará lo que realmente importa. La oportunidad de ser feliz, de ser auténtico, de construir una vida con alguien que me ve como persona, no como heredero o marca o inversión. ¿Estás seguro?, susurró Lucía, porque una vez que crucemos esta línea no hay vuelta atrás. Mateo se inclinó hacia adelante y por primera vez sus labios se encontraron en un beso que era promesa, desafío y comienzo al mismo tiempo. Nunca has estado más seguro de nada en mi vida, dijo cuando se separaron. En ese parque público, bajo las estrellas de una noche porteña, Mateo Valverde y Lucía Fernández tomaron la decisión que cambiaría ambas sus vidas para siempre. No sería fácil. De hecho, sería probablemente lo más difícil que ninguno de los dos había enfrentado. Pero lo harían juntos. La mañana siguiente, Mateo pidió una reunión con su padre en terreno neutral. Un café en el centro donde ambos solían desayunar en años anteriores, cuando su relación era menos complicada. Rodrigo llegó puntual, con su traje impecable y expresión seria. Se sentó frente a Mateo sin preámbulo. Supongo que esto es sobre la chica. Su nombre es Lucía. Y sí, es sobre ella y sobre lo que hiciste anoche. Lo que hice fue proteger los intereses de nuestra familia. Es mi responsabilidad. Enviaste matones a amenazarla, papá. ¿Cómo justificas eso? Rodrigo tomó un sorbo de su espresso antes de responder. No fueron amenazas, fueron opciones. Le ofrecí una salida digna con compensación generosa. Cuando eso no funcionó, le mostré las consecuencias potenciales de continuar con esta situación. Escúchate hablar, dijo Mateo con incredulidad. Hablas de ella como si fuera un problema de relaciones públicas que hay que manejar. ¿Y qué es ella, Mateo? Sé honesto contigo mismo. Incluso si dejamos de lado las diferencias sociales y económicas, ¿qué futuro hay ahí? ¿Te casarás con tu empleada de limpieza? ¿Llevarás a una chica sin educación universitaria a eventos corporativos? ¿Esperas que se codee con ministros, embajadores, líderes empresariales? Espero construir una vida con alguien que me hace feliz, que me desafía a ser mejor persona. Y sí, si ella me acepta, me casaré con ella. El rostro de Rodrigo se endureció. Entonces no me dejas otra opción. Efectivo inmediatamente. Estás suspendido de todas tus funciones en Valverde Enterprises. Tu acceso a las cuentas corporativas será revocado. Tu membresía en la junta directiva quedará en suspenso hasta nuevo aviso. Mateo había anticipado esta posibilidad, pero escucharla en voz alta todavía dolía. ¿Y mi salario? Congelado hasta que recuperes la razón. Entonces supongo que tendré que encontrar otra forma de sostenerme. No sería la primera persona en hacerlo. Rodrigo se inclinó hacia adelante con ojos penetrantes. ¿Realmente estás dispuesto a tirar todo por la ventana? Tu carrera, tu herencia, la empresa que tu abuelo construyó desde cero. No estoy tirando nada, papá. Estoy eligiendo vivir mi vida en mis propios términos. Hay una diferencia. Tu madre estará devastada. Mi madre sobrevivirá. Y con suerte, eventualmente entenderá. Rodrigo se puso de pie, dejando dinero en la mesa para el café.
Tienes hasta fin de mes para desalojar tu apartamento. Es propiedad de la empresa. Lo entiendo. Y Mateo, su padre lo miró una última vez. Cuando esto fracase, cuando te des cuenta del error que estás cometiendo, no esperes que las puertas estén automáticamente abiertas. Tendrás que ganarte de nuevo mi confianza. Si eso alguna vez sucede, lo haré. Pero no va a fracasar, papá, porque estoy finalmente haciendo algo por las razones correctas. Después de que su padre se marchó, Mateo se quedó sentado durante mucho tiempo, procesando lo que acababa de suceder. En una sola conversación había perdido su trabajo, su hogar, su ingreso y potencialmente su familia. Era aterrador, pero también de una manera extraña, liberador. Llamó a Lucía desde el café. Lo hice. Se lo dije. Y me despidió. Tengo que dejar mi apartamento. Mi acceso a fondos está congelado. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego Lucía dijo: ¿Te arrepientes? Ni por un segundo. ¿Qué vas a hacer ahora? Primero necesito encontrar un lugar donde vivir. Luego supongo que buscar trabajo. Tengo educación, experiencia. Alguien me contratará eventualmente, aunque no sea con el salario al que estaba acostumbrado. Mateo, mi apartamento es pequeño, pero si necesitas un lugar temporalmente, no puedo pedirte eso, Lucía. No estás pidiendo. Estoy ofreciendo. Comparto el apartamento con 2 compañeras de trabajo. Es un espacio reducido y definitivamente no es lo que estás acostumbrado, pero es mejor que un hotel que no podrás pagar por mucho tiempo. Mateo sintió una oleada de gratitud y amor. Eres demasiado buena conmigo. Simplemente te estoy dando lo que diste cuando mi hermano estaba enfermo. Una mano cuando más se necesita. Esa noche Mateo comenzó a empacar sus pertenencias. Fue un proceso revelador, dándose cuenta de cuántas cosas había acumulado que realmente no necesitaba. Ropa de diseñador que nunca usaba, gadgets tecnológicos que eran más estatus que utilidad, obras de arte que había comprado porque se suponía que debía apreciarlas. Al final, llenó 3 maletas con lo esencial y donó el resto. Fernando vino a ayudarlo, manejando la camioneta prestada que usarían para el traslado. ¿Estás completamente seguro de esto, hermano? Más seguro que de cualquier decisión que haya tomado antes. Tu padre me llamó. Quería que hablara contigo, que te hiciera entrar en razón. ¿Y qué le dijiste? Fernando sonrió. Le dije que por primera vez en nuestras vidas creo que finalmente sabes lo que estás haciendo. El apartamento que Lucía compartía estaba en un edificio de 3 pisos sin elevador. El espacio era efectivamente pequeño. 3 habitaciones minúsculas, una sala comedor combinada, una cocina estrecha y un baño compartido. Pero estaba limpio, decorado con sencillez y lleno de una calidez que el apartamento de Mateo nunca había tenido. Las compañeras de cuarto de Lucía, Valeria y Constanza, lo recibieron con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Así que tú eres el famoso Mateo», dijo Valeria, una mujer robusta de unos 30 años con una sonrisa amable. «Lucía nos contó sobre ti. Espero que haya sido amable en su descripción». «Lo suficiente», intervino Constanza, más joven y más directa. «Solo para que quede claro. Lucía es como nuestra hermana. Si le haces daño, sin importar cuánto dinero tenga o haya tenido tu familia, tendrás que responder ante nosotras». Mateo no pudo evitar sonreír ante la ferocidad protectora. «Entendido. Y para que conste, no tengo intención de lastimar a Lucía. Todo lo contrario». Durante las siguientes semanas, Mateo experimentó una vida que nunca había conocido. Dormía en un sofá-cama en la sala, contribuía con lo que podía a los gastos del hogar y aprendía las realidades de vivir con un presupuesto limitado. Aprendió a cocinar comidas simples, a buscar ofertas en el supermercado, a reparar cosas en lugar de simplemente reemplazarlas. Y descubrió para su sorpresa que era más feliz que en años. Encontrar trabajo resultó más difícil de lo que Mateo había anticipado. Su apellido era tanto una bendición como una maldición. Abría puertas, pero también generaba preguntas incómodas. ¿Por qué el heredero de los Valverde estaba buscando empleo? ¿Qué había salido mal? Algunos empleadores potenciales contactaban discretamente a su padre, buscando la historia completa. Rodrigo, fiel a su palabra, no recomendaba a su hijo. Las puertas se cerraban una tras otra. Después de un mes de búsqueda, Mateo finalmente consiguió una entrevista en una firma consultora mediana. El puesto era de analista junior, varios escalones por debajo de lo que había sido su posición en Valverde Enterprises, pero era un comienzo. El director de recursos humanos, un hombre llamado Gustavo Méndez, fue franco desde el principio. «Señor Valverde, seré honesto. Su currículum es impresionante, pero su situación actual genera preguntas. ¿Puede explicarme por qué dejó la empresa familiar?» Mateo había preparado esta respuesta, sabiendo que la honestidad parcial era su mejor opción. «Tuve diferencias irreconciliables con mi padre sobre la dirección de mi vida personal. Él sintió que esas diferencias afectaban mi capacidad para liderar la empresa
y yo sentí que necesitaba la independencia para tomar mis propias decisiones. Fue una separación profesional y amistosa en términos de respeto mutuo, aunque dolorosa emocionalmente. ¿Y qué le hace pensar que puede trabajar en un puesto de nivel de entrada después de años dirigiendo proyectos multimillonarios? Porque necesito probar, primero a mí mismo y luego al mundo, que mi valor no viene solo de mi apellido o mi herencia. Quiero construir una carrera basada en mérito, no en conexiones familiares. Gustavo lo estudió durante un largo momento. Le voy a dar una oportunidad, señor Valverde. Pero sepa esto. Aquí no habrá tratamiento especial. Será juzgado por su trabajo, no por su nombre. Y si no cumple con las expectativas, no dudaré en dejarlo ir. No esperaría nada menos. Cuando Mateo regresó al apartamento esa tarde con la noticia, encontró a Lucía, Valeria y Constanza celebrando el cumpleaños de Constanza con una torta modesta y mate. Lo conseguí, anunció al entrar. Tengo trabajo. Las tres mujeres lo rodearon con congratulaciones y abrazos. Lucía lo besó y Mateo sintió que su felicidad era completa. Sabía que lo lograrías, dijo ella con orgullo. No hubiera podido hacerlo sin tu apoyo, sin el apoyo de todas ustedes. Esa noche, después de que Valeria y Constanza se retiraran a sus habitaciones, Mateo y Lucía se sentaron en el pequeño balcón que daba a la calle, compartiendo un vaso de vino barato. ¿Extrañas tu antigua vida?, preguntó Lucía suavemente. Mateo consideró la pregunta cuidadosamente. Extraño algunas cosas. Extraño a mi madre, aunque ella no quiere hablar conmigo ahora. Extraño a Fernando, aunque seguimos en contacto. Extraño la comodidad de no preocuparme por el dinero. Pero no extraño la persona que era entonces. Superficial, desconectado, viviendo una vida que parecía diseñada por alguien más. ¿Y no te resientes conmigo? ¿Por todo lo que has perdido? Mateo tomó su mano entrelazando sus dedos. Lucía, no perdí nada que realmente importara. Y gané todo lo que necesitaba. Propósito, autenticidad, amor. Te gané a ti. Lágrimas brillaban en los ojos de Lucía. Te amo, Mateo Valverde. Sé que no lo he dicho antes porque tenía miedo de que esto fuera temporal, una fase. Pero te amo. Amo tu valentía, tu humildad, tu disposición para cambiar. Y yo te amo, Lucía Fernández. Amo tu fuerza, tu bondad, tu capacidad de ver más allá de las apariencias. Has hecho de mí un mejor hombre. Se besaron bajo las estrellas, con el sonido de la ciudad como banda sonora. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que estaban exactamente donde debían estar. Los meses siguientes fueron de ajuste y crecimiento. Mateo trabajaba duro en su nuevo empleo, ganándose gradualmente el respeto de sus colegas. Lucía continuaba con su trabajo de limpieza, pero había comenzado a tomar clases nocturnas de administración en una universidad pública, persiguiendo finalmente sus propios sueños educativos. Se volvieron expertos en las pequeñas economías de la vida diaria: cocinar en casa en lugar de salir, buscar entretenimiento gratuito, ahorrar centavo a centavo para metas futuras. Y descubrieron que la felicidad no requería de lujos, sino de conexión, propósito y amor. Un sábado, mientras caminaban por el mercado de San Telmo, Lucía se detuvo frente a un puesto de libros antiguos. «Mira», dijo señalando una edición gastada de El Principito. «Este fue el primer libro que leí por mi cuenta cuando era niña. Mi padre me lo regaló». Mateo compró el libro sin dudarlo, a pesar de que significaba recortar su presupuesto de almuerzo para la siguiente semana. «Para que lo leas por cuarta vez y descubras algo nuevo», dijo entregándoselo. Lucía lo abrazó allí mismo, en medio del mercado bullicioso, sin importarle quién los viera. 5 meses después de su ruptura con la familia, Mateo recibió una llamada inesperada de su madre, Magdalena. «Mateo, necesito verte». Su voz sonaba diferente, más suave, quizás incluso vulnerable. «Mamá, no estoy seguro de que sea una buena idea. Por favor, hijo, solo café, media hora. Hay cosas que necesito decirte». Se encontraron en un café discreto lejos de los lugares habituales de la familia. Magdalena llegó sin conductor, sin guardaespaldas, sin el séquito habitual que la acompañaba. Vestía de manera simple, casi irreconocible sin sus joyas de siempre. «Te ves bien», dijo ella al sentarse, estudiando el rostro de su hijo. «Estoy bien, mamá. Mejor que bien, en realidad». Magdalena pidió té y permaneció en silencio por un momento, organizando sus pensamientos. «Tu padre y yo hemos tenido conversaciones sobre ti, sobre la situación. Él está furioso todavía, por supuesto. Pero yo he tenido tiempo de reflexionar. ¿Sobre qué? Sobre lo que te hicimos, lo que yo te hice. Pasé toda tu vida empujándote hacia un futuro que yo diseñé, sin preguntarte nunca qué querías tú. Te traté como un peón en un juego de ajedrez social, no como mi hijo con tus propios sueños y deseos». Mateo sintió un nudo en su garganta. «Mamá, déjame terminar, por favor. He estado pensando en mi propio matrimonio.
Tu padre y yo nos casamos porque nuestras familias lo arreglaron. Aprendimos a respetarnos, incluso a querernos de cierta manera. Pero nunca tuvimos lo que tú describes cuando hablas de Lucía. Nunca tuvimos esa pasión, esa conexión profunda. Y me di cuenta de que te estaba condenando a la misma vida que yo tuve, cuando podrías tener mucho más. ¿Papá sabe que estás aquí? No. Y probablemente se enfurecerá cuando se entere. Pero tengo 60 años, Mateo. Es hora de que empiece a tomar mis propias decisiones también. Sacó un sobre de su bolso y lo deslizó a través de la mesa. Esto es de mi cuenta personal, no del negocio familiar. No es mucho comparado con lo que tenías antes, pero es suficiente para ayudarte a establecerte mejor. Cómprate un apartamento pequeño. Cásate con tu chica si eso es lo que quieres. Vive tu vida. Mateo abrió el sobre y encontró un cheque que, aunque ciertamente no era la fortuna a la que había estado acostumbrado, representaba estabilidad y opciones. Mamá, no puedo aceptar esto. Sí puedes y lo harás. Soy tu madre antes de ser la esposa de Rodrigo Valverde. Y una madre quiere ver a su hijo feliz, sin importar lo que eso signifique para las apariencias sociales. Lágrimas corrían por las mejillas de Mateo. Te he extrañado tanto. Y yo a ti. ¿Me permitirías conocer a Lucía? Apropiadamente, quiero decir. No como una investigación o prueba, sino como la mujer que mi hijo ama. ¿Estás segura? Más segura que de cualquier cosa en mucho tiempo. Una semana después, Mateo organizó una cena en el apartamento. Lucía estaba nerviosa hasta el punto del pánico. ¿Qué voy a decirle? ¿Cómo me visto? ¿De qué hablamos? Ella probablemente me odia. Te amará, aseguró Mateo abrazándola, porque eres imposible de no amar. Valeria y Constanza se habían ofrecido a salir esa noche, dejando el apartamento libre. Lucía había cocinado durante 2 días, preparando platos tradicionales argentinos con los ingredientes más frescos que pudieron encontrar dentro de su presupuesto. Cuando Magdalena llegó, vestida de manera elegante pero no ostentosa, hubo un momento de tensión palpable. Luego, Lucía extendió su mano. Señora Valverde, es un honor conocerla. Mateo habla maravillosamente de usted. Magdalena ignoró la mano y, para sorpresa de todos, abrazó a Lucía. El honor es mío, querida. Y por favor, llámame Magdalena. La cena fue, contra todas las probabilidades, cálida y agradable. Magdalena hizo preguntas genuinas sobre la vida de Lucía, su familia, sus sueños. Lucía, superando su nerviosismo inicial, habló con pasión sobre sus hermanos, sus estudios nocturnos, su deseo de algún día abrir un centro comunitario que ayudara a jóvenes de familias trabajadoras a acceder a educación. Es un sueño hermoso, comentó Magdalena, y necesario. Nunca entendí realmente las luchas de las personas fuera de mi círculo. Es vergonzoso admitirlo, pero es la verdad. No hay vergüenza en reconocer nuestras limitaciones, respondió Lucía con gentileza. Solo en no querer aprender más allá de ellas. Cuando la noche terminó, Magdalena abrazó a ambos. Cuídense mutuamente. Y Lucía, si alguna vez necesitas cualquier cosa, consejo, ayuda o simplemente alguien con quien hablar, no dudes en llamarme. Después de que se fue, Mateo y Lucía se quedaron en silencio durante un momento, procesando lo que había sucedido. Tu madre es increíble, dijo Lucía finalmente. Lo es, y le gustas mucho. Pude verlo. ¿Crees que tu padre algún día? No lo sé, admitió Mateo. Papá es más terco. Pero mamá rompió el hielo. Eso es algo. Esa noche, acostados juntos en el sofá-cama, Mateo se sintió más esperanzado de lo que había estado en meses. Quizás, solo quizás, su familia y su amor por Lucía no tenían que ser mutuamente excluyentes. Con el dinero de su madre y sus propios ahorros del nuevo trabajo, Mateo y Lucía pudieron alquilar un pequeño apartamento propio. No era lujoso, un dormitorio, sala comedor combinada, cocina funcional, pero era de ellos. El día de la mudanza, Fernando, Valeria y Constanza los ayudaron a transportar sus pertenencias. Fue un día lleno de risas, trabajar duro y pizzas baratas para celebrar. Nunca pensé que te vería feliz acarreando muebles usados, bromeó Fernando, limpiándose el sudor de la frente. Nunca pensé que me vería feliz haciendo muchas cosas que hago ahora, respondió Mateo con una sonrisa. La vida es sorprendente así. El trabajo de Mateo progresaba bien. Después de 6 meses, había sido promovido a analista senior, con un aumento salarial modesto pero significativo. Su jefe, Gustavo, lo llamó a su oficina para darle la noticia. Ha hecho un excelente trabajo, Valverde. Reconozco cuando me he equivocado sobre alguien, y claramente me equivoqué sobre usted. Tiene talento, ética de trabajo y una humildad que francamente no esperaba de alguien con su trasfondo. Gracias, señor Méndez. Este trabajo ha significado mucho para mí, más de lo que puede imaginar. Hay algo más. Estamos abriendo una nueva división enfocada en consultoría de sustentabilidad e impacto social. Pensé que podría interesarle liderar ese proyecto. Mateo sintió una chispa de emoción. ¿Consultoría de impacto social?
ayudar a empresas a desarrollar programas que beneficien tanto a sus resultados finales como a sus comunidades. Es un mercado creciente. Y francamente, usted tiene la perspectiva única de alguien que ha estado en ambos lados de la división económica. Eso podría ser invaluable. Me encantaría ser considerado para ese rol. Cuando Mateo le contó a Lucía esa noche, ella lo abrazó con tal fuerza que casi lo derriba. Es perfecto. Es exactamente el tipo de trabajo que te apasionaría. Podrías hacer una diferencia real, Mateo. No solo acumular riqueza, sino crear cambio. Lo sé. Y nunca habría visto esta oportunidad si me hubiera quedado en Valverde Enterprises, haciendo lo mismo que han hecho 3 generaciones antes que yo. Lucía también tenía noticias. Después de un año de clases nocturnas, había completado su primer año de estudios en administración con calificaciones sobresalientes. Su profesor de emprendimiento social la había contactado sobre una oportunidad de pasantía en una organización sin fines de lucro que se alineaba perfectamente con su sueño de abrir un centro comunitario. No paga mucho, admitió Lucía, pero la experiencia sería invaluable. Aprenderé sobre recaudación de fondos, desarrollo de programas, gestión de voluntarios. Todo lo que necesitaría saber para algún día hacer realidad mi sueño. Entonces deberías aceptarla, dijo Mateo sin dudarlo. Nos las arreglaremos con el dinero. Siempre lo hacemos. Una tarde de sábado, mientras Lucía estudiaba en la pequeña mesa del comedor, recibió una videollamada de su madre en Córdoba. Lucía, no vas a creer esto. La voz de su madre estaba llena de emoción. Mamá, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Más que bien. Tomás recibió una beca completa para la universidad. Va a estudiar medicina como siempre soñó. Lucía gritó de alegría, atrayendo a Mateo desde la otra habitación. ¿Una beca completa? ¿Cómo? Aparentemente alguien estableció un fondo especial para estudiantes de familias trabajadoras de Córdoba que quieren estudiar medicina. Tomás aplicó y fue seleccionado. Cubre todo, matrícula, libros, incluso vivienda y una pequeña estipendio mensual. Después de terminar la llamada, Lucía se volvió hacia Mateo con lágrimas en los ojos. Es un milagro. Mi hermano va a ser médico. Nunca pensé que viviría para ver este día. Mateo la abrazó, sin mencionar la conversación que había tenido la semana anterior con su madre, quien había expresado interés en hacer algo significativo con parte de su dinero personal. No era importante quién había creado el fondo, lo importante era el resultado. Esa noche, mientras celebraban con vino barato y empanadas caseras, Mateo miró a Lucía, su rostro iluminado por la alegría, sus ojos brillantes con lágrimas felices, y sintió una certeza absoluta. Al día siguiente fue a una joyería modesta en el barrio. No podía permitirse los anillos de diamantes de las joyerías de lujo que había frecuentado en su vida anterior, pero encontró un anillo simple de oro blanco con una piedra pequeña pero hermosa que refractaba la luz en arcoíris cuando se movía. «Es perfecto», le dijo al joyero. Era perfecto porque era honesto, porque representaba su amor sin pretensiones, su nueva vida construida sobre bases reales en lugar de expectativas heredadas. Ahora solo tenía que encontrar el momento correcto para preguntar. Mateo planeó cuidadosamente su propuesta. Nada extravagante. Esos días habían quedado atrás y no los extrañaba, sino algo significativo, personal, que capturara la esencia de lo que habían construido juntos. Eligió un domingo por la tarde y le dijo a Lucía que tenía una sorpresa. La llevó al parque donde ella lo había llamado aquella noche crucial, cuando su padre había enviado a sus matones. «¿Por qué aquí?», preguntó Lucía mirando alrededor del familiar espacio verde. «Porque aquí es donde todo comenzó realmente. Aquí es donde decidimos que lo nuestro valía la pena pelear por ello, sin importar las consecuencias». Habían preparado un picnic simple, emparedados, fruta, la edición gastada de El Principito que Mateo le había regalado meses atrás. Se sentaron bajo un árbol, comiendo y conversando, viendo a las familias pasar, a los niños jugar. «¿Recuerdas cuando me preguntaste si extrañaba mi antigua vida?», dijo Mateo después de un rato. «Por supuesto. Bueno, quiero revisar mi respuesta. No solo no extraño esa vida, estoy profundamente agradecido de haberla dejado atrás, porque me llevó a esto, a ti, a nosotros, a esta vida que hemos construido donde cada pequeña victoria significa algo porque la ganamos juntos». Lucía sonrió apoyándose en su hombro. «Yo también estoy agradecida. Sé que perdiste mucho por mí». «No perdí nada que importara», interrumpió Mateo, «y gané todo. Y ahora quiero asegurarme de nunca perderte». Se arrodilló, sacando la pequeña caja de su bolsillo. El corazón de Lucía comenzó a latir rápidamente. «Lucía Fernández, no tengo mucho que ofrecer comparado con lo que una vez tuve. No tengo mansiones ni cuentas bancarias desbordantes. No puedo prometerte una vida de lujo o viajes internacionales constantes. Pero puedo prometerte esto. Te amaré con cada fibra de mi ser. Te apoyaré en cada sueño que persigas.
Construiremos juntos una vida llena de significado, propósito y alegría. Seré tu compañero, tu amigo, tu amor por todos los días que me queden. Lucía, ¿te casarías conmigo? Lágrimas corrían libremente por las mejillas de Lucía. Sí, 1000 veces sí, Mateo. Él deslizó el anillo en su dedo, y se besaron mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Buenos Aires, pintando el cielo de naranjas y rosas. Cuando finalmente se separaron, Lucía miró el anillo con reverencia. Es hermoso. No es el anillo que mi familia esperaría que te diera. Es el anillo que tú elegiste darme, y eso lo hace perfecto. Llamaron a sus seres queridos desde el parque. La madre de Mateo lloró de felicidad al escuchar las noticias. La madre de Lucía gritó tan fuerte que tuvieron que alejar el teléfono de sus oídos. Fernando prometió organizar la mejor despedida de soltero que el presupuesto modesto de Mateo pudiera soportar. Valeria y Constanza ya estaban planeando la despedida de soltera de Lucía. La única llamada que Mateo no hizo fue a su padre. Ese puente aún estaba quemado y aunque dolía, Mateo había aprendido a vivir con ese dolor. 2 días después, sin embargo, recibió un mensaje inesperado de Carolina, su exasistente personal. Tu padre quiere verte. Dice que es importante. Por favor, considera ir. Mateo discutió la situación con Lucía esa noche. No quiero que pienses que voy a cambiar de opinión sobre nosotros, dijo Mateo. Nada de lo que mi padre diga cambiará eso. Pero si hay una posibilidad, incluso una pequeña, de reconciliación, deberías ir, dijo Lucía firmemente. La familia es importante, Mateo. Y aunque tu padre ha sido difícil, sigue siendo tu padre. Si hay una oportunidad de sanación, vale la pena explorarla. Al día siguiente, Mateo se presentó en la oficina de su padre. Rodrigo se veía mayor de lo que recordaba, con más gris en sus sienes, más líneas alrededor de sus ojos. Gracias por venir, dijo Rodrigo, una nota de humildad en su voz que Mateo nunca había escuchado antes. Carolina dijo que era importante. Rodrigo señaló las sillas frente a su escritorio. Siéntate, por favor. Esto es difícil para mí. Mateo se sentó esperando. Tu madre me contó sobre tu compromiso. Felicidades. Gracias. También me contó sobre la cena que tuvieron, sobre Lucía, sobre cómo habló de sus sueños, sus valores. Y he estado reflexionando sobre mi propia vida, mis propias elecciones, las expectativas que puse sobre ti. Mateo permaneció en silencio, permitiendo a su padre continuar. Construí este imperio desde casi nada, Mateo. Tu abuelo me dejó una empresa pequeña y yo la convertí en lo que es hoy. Cada decisión que tomé fue calculada, estratégica, enfocada en crecimiento y éxito. Y funcionó. Pero en el proceso, olvidé que los números en una cuenta bancaria no son lo mismo que la riqueza real. La felicidad, las relaciones, el propósito, esas cosas importan también. Quizás importan más. Papá, déjame terminar, por favor. No te estoy pidiendo que regreses a la empresa. Al menos no ahora, no en los términos anteriores. Pero quiero estar en tu vida. Quiero conocer a la mujer que mi hijo ama lo suficiente como para renunciar a todo. Quiero intentar entender tu perspectiva. Mateo sintió una emoción abrumadora. Me gustaría eso también, papá. Mucho. No prometo que sea fácil. Soy un hombre viejo y terco. Pero tu madre me ha hecho ver que la terquedad no es lo mismo que la fuerza, y que el orgullo puede costarte las cosas que realmente importan. ¿Vendrías a nuestra boda?, preguntó Mateo. No será elegante. Probablemente sea en un salón comunitario con un presupuesto limitado, pero significaría el mundo para mí si estuvieras allí. Rodrigo asintió lentamente. Estaré allí. Tu madre y yo estaremos allí. La boda se planeó para 3 meses después, dándoles tiempo a Mateo y Lucía para ahorrar y organizar un evento simple pero hermoso. Decidieron casarse en una pequeña capilla en el barrio de Lucía, con la recepción en un salón comunitario local. Los meses de preparación fueron una mezcla de alegría y estrés. Ambas familias, tan diferentes en todos los aspectos, tenían que aprender a navegar las expectativas y tradiciones de cada una. La madre de Lucía, Carmen, viajó desde Córdoba 2 semanas antes de la boda para ayudar con los preparativos. Su encuentro con Magdalena fue inicialmente tenso. 2 mujeres de mundos completamente diferentes, unidas solo por el amor a sus hijos. Pero gradualmente, a través de las interminables decisiones sobre flores, comida y decoración, formaron una conexión inesperada. Carmen compartió historias de criar 3 niños sola después de la muerte de su esposo. Magdalena habló de los sacrificios silenciosos que había hecho en su propio matrimonio arreglado. Nunca tuve la valentía que su hija tiene, admitió Magdalena una tarde mientras organizaban centros de mesa. De seguir mi corazón, de desafiar las expectativas. Mi Lucía siempre ha sido valiente, respondió Carmen con orgullo. Desde niña. Cuando su padre murió, ella tenía solo 21 años. Podría haberse derrumbado, pero en cambio se levantó y se convirtió en el pilar de nuestra familia.
y mi hijo tuvo la fortuna de encontrarla. Creo que ambos tuvieron la fortuna de encontrarse mutuamente. El padre de Mateo era más difícil de integrar. Llegaba a las reuniones de planificación con incomodidad visible, claramente fuera de su elemento en el simple salón comunitario con sus paredes desconchadas y sillas plegables. Pero hacía un esfuerzo, y eso significaba algo. Una semana antes de la boda, Rodrigo pidió reunirse con Lucía a solas. Ella aceptó nerviosamente sin saber qué esperar. Se encontraron en un café neutral y durante un largo momento Rodrigo simplemente la estudió. «Eres más fuerte de lo que pensé», dijo finalmente. «¿Perdón?» Cuando esto comenzó, asumí que eras una oportunista buscando una salida fácil, que veías a mi hijo como un boleto a una vida mejor. Estaba equivocado. Te disculpo por mis acciones y palabras previas». Lucía respiró profundamente antes de responder. «Aprecio su disculpa, señor Valverde, y entiendo sus preocupaciones. Si yo tuviera un hijo, también querría protegerlo. Pero necesita saber algo. Amo a Mateo no por lo que era, sino por quién es. Y espero que algún día pueda ver eso también». «Lo veo», dijo Rodrigo, «más de lo que puedas imaginar. Él es más feliz ahora, con casi nada, que nunca lo fue cuando tenía todo. Eso dice algo sobre ti y lo que traes a su vida. Y puede aceptar eso. Estoy intentándolo. No te mentiré. Es difícil dejar ir las expectativas que tuve durante 28 años. Pero te haré esta promesa. No interferiré más. Les daré a ambos el espacio para construir su propia vida, su propia familia, su propio futuro. Y si alguna vez necesitan ayuda, no control, sino ayuda genuina, estaré aquí». Lucía sintió lágrimas en sus ojos. «Gracias, señor Valverde. Eso significa más de lo que puedes saber. Llámame Rodrigo. Vamos a ser familia después de todo». La noche antes de la boda, Mateo y Lucía estaban en sus respectivos apartamentos. Tradición dictaba que no se vieran hasta la ceremonia. Mateo estaba con Fernando, bebiendo cerveza y reflexionando sobre el viaje que lo había traído a este momento. «¿Nervioso?», preguntó Fernando. «Para nada. Emocionado, sí, agradecido, absolutamente. Pero no nervioso. Esta es la decisión más correcta que he tomado en mi vida. Te has convertido en alguien completamente diferente, lo sabes. En el buen sentido». «No diferente», corrigió Mateo. «Solo más auténtico. Lucía no me cambió. Me ayudó a descubrir quién realmente era debajo de todas las expectativas y pretensiones». Mientras tanto, en el apartamento que Lucía compartía temporalmente con Valeria y Constanza, las tres mujeres estaban teniendo su propia celebración. «¿Lista para el gran día?», preguntó Valeria rellenando las copas de vino. «Más que lista. Llevo lista desde que me propuso matrimonio en ese parque». «¿Algún remordimiento?», preguntó Constanza. «¿Desearías que fuera una boda grande, elegante, en uno de esos hoteles lujosos?». Lucía negó con la cabeza enfáticamente. «Esta boda es perfecta porque es nuestra. Cada detalle lo elegimos juntos, lo pagamos juntos, lo planeamos juntos. Eso significa más que cualquier espectáculo extravagante que no reflejara quiénes somos realmente». «Eres increíble, lo sabes», dijo Valeria con afecto. «Y Mateo tiene suerte de tenerte». «Yo tengo suerte de tenerlo a él», corrigió Lucía. «Nos tenemos suerte mutuamente. Eso es lo que hace que funcione». El día de la boda amaneció brillante y claro, con el cielo azul de Buenos Aires sin una sola nube. La pequeña capilla se llenó con una mezcla ecléctica de invitados, trabajadores de la empresa de limpieza de Lucía junto a ejecutivos de la firma consultora de Mateo, vecinos del barrio junto a algunos amigos selectos del círculo anterior de Mateo que habían apoyado su decisión. Lucía caminó por el pasillo del brazo de su hermano Tomás, radiante en un vestido simple pero elegante que su madre había ayudado a coser. No había velo elaborado ni cola de varios metros, pero su sonrisa iluminaba la capilla más que cualquier decoración ostentosa podría haberlo hecho. Mateo, esperando en el altar con Fernando a su lado, sintió que el mundo se detenía cuando la vio. Esta era la mujer que había cambiado su vida, que le había enseñado el verdadero significado del valor, del sacrificio, del amor. Y ahora sería su esposa. La ceremonia fue corta pero emotiva. El sacerdote, el padre Miguel, que había conocido a Lucía desde que llegó al barrio, habló sobre el verdadero significado del matrimonio, no la unión de fortunas o apellidos, sino la unión de almas que se eligen mutuamente día tras día. Cuando llegó el momento de los votos, Mateo habló primero. «Lucía, cuando te conocí, estaba perdido en una vida que parecía perfecta desde afuera, pero estaba vacía por dentro. Me mostraste un camino diferente, uno construido sobre autenticidad, propósito y amor verdadero. Prometo pasar el resto de mi vida siendo digno de ese regalo. Prometo apoyarte en cada sueño, estar a tu lado en cada desafío y amarte con cada parte de mi ser. Prometo nunca olvidar las lecciones que me has enseñado sobre lo que realmente importa en la vida. Eres mi hogar, mi norte, mi todo». Lucía, con lágrimas corriendo por sus mejillas, respondió: «Mateo,
Me enseñaste que el valor no está en de dónde vienes, sino en qué eliges hacer con tu vida. Me mostraste que el cambio es posible, que las personas pueden crecer más allá de sus circunstancias. Prometo amarte en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, en la aprobación y en el rechazo. Prometo ser tu compañera, tu confidente, tu amor. Prometo construir contigo una vida llena de significado, donde cada pequeño momento sea una celebración de lo que hemos elegido juntos. No había anillos caros de diseñador, sino simples bandas de oro que habían comprado en la joyería del barrio. Pero cuando se los deslizaron mutuamente en los dedos, el gesto tenía un peso que ningún diamante podría igualar. Los declaro marido y mujer, anunció el padre Miguel con una sonrisa amplia. Puede besar a la novia. Y Mateo lo hizo, besándola con una promesa de todos los Tomorrows que compartirían. La recepción en el salón comunitario fue alegre y caótica en la mejor manera posible. Las mesas estaban decoradas con flores silvestres en frascos de vidrio reciclados. La comida era simple pero deliciosa, preparada por las tías y primas de Lucía que habían viajado desde Córdoba. Había vino, música en vivo de una banda local que se ofreció a tocar como regalo de bodas, y una pista de baile improvisada donde todos, desde ejecutivos hasta trabajadores, bailaban juntos. Rodrigo y Magdalena llegaron con un regalo. No dinero o joyas, sino algo más significativo. Un sobre que contenía el título de propiedad de un pequeño local comercial en el barrio donde vivía Lucía. Para tu centro comunitario, explicó Rodrigo cuando Lucía lo miró con confusión. Sé que ese es tu sueño. Considéralo un regalo de boda y quizás una disculpa por tardar tanto en entender. Lucía lloró abiertamente mientras abrazaba a sus suegros. No sé qué decir. Esto es todo. Di que lo usarás bien, respondió Magdalena. Di que lo convertirás en algo que ayude a otros a alcanzar sus sueños como tú alcanzaste el tuyo. Lo prometo. Cuando llegó el momento del baile de la novia con su padre, la música se detuvo momentáneamente. Lucía, por supuesto, no tenía padre que la acompañara. Pero entonces Rodrigo se puso de pie extendiendo su mano. Si me lo permites, dijo suavemente, sería un honor. Lucía miró a Mateo, quien asintió con lágrimas en sus ojos. Tomó la mano de Rodrigo y bailaron mientras toda la sala observaba en silencio emocional. Cuida bien a mi hijo, susurró Rodrigo mientras bailaban. Ya lo has hecho hasta ahora, pero sigue haciéndolo. Lo haré, y él me cuidará a mí. Así es como funciona esto. Sí, acordó Rodrigo, así es como funciona. La fiesta continuó hasta tarde en la noche. Mateo y Lucía bailaron juntos, con amigos, con familia. Rieron, lloraron, celebraron. Y en cada momento miraban alrededor del salón lleno de personas de todos los ámbitos de la vida, unidos en alegría por su unión, y supieron que habían creado algo especial. No era la boda que Mateo había sido criado para esperar. Era inmensamente mejor. Cuando finalmente se marcharon bajo una lluvia de arroz y buenos deseos, no se dirigieron a un hotel de lujo o a un viaje de luna de miel exótico. Regresaron a su pequeño apartamento, a su vida real, a su futuro juntos. Y mientras se quedaban en el umbral, Mateo cargando a Lucía para cruzarlo de manera tradicional, ambos sintieron la misma verdad. Habían encontrado algo que el dinero nunca podría comprar y que ninguna presión social podría destruir. Habían encontrado el amor verdadero, construido sobre la base de respeto mutuo, sacrificio compartido y la voluntad de elegirse mutuamente cada día. Los meses y años que siguieron trajeron sus propios desafíos. Mateo continuó prosperando en su carrera, eventualmente liderando la división de impacto social de su empresa y ayudando a docenas de organizaciones a mejorar sus programas comunitarios. Lucía completó su educación, obtuvo su título en administración y abrió el centro comunitario con el local que sus suegros les habían regalado. El centro se convirtió en un faro en el barrio, ofreciendo tutorías gratuitas, clases de habilidades, asesoramiento educativo y apoyo para familias trabajadoras. Tomás, después de completar su educación médica, a menudo ofrecía clínicas de salud gratuitas allí. Elena, la hermana de Lucía, enseñaba talleres de alfabetización para adultos. Rodrigo, sorprendentemente, se convirtió en uno de los mayores defensores del centro, no solo como donante, sino como voluntario ocasional. Magdalena organizaba eventos de recaudación de fondos, usando sus conexiones de alta sociedad para beneficiar a las comunidades que una vez ni siquiera conocía que existían. La familia Valverde se expandió y evolucionó. Cuando Lucía quedó embarazada de su primer hijo 2 años después de la boda, ambas familias celebraron con igual alegría. Y cuando la pequeña Carmen, nombrada así por la madre de Lucía, nació, Rodrigo la sostuvo con una ternura que nadie había visto antes, con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas. Gracias, le susurró a Lucía en el hospital. Gracias por enseñarle a mi hijo lo que realmente importa, por enseñarme a mí lo que realmente importa. Fernando eventualmente encontró su propio coraje,
dejando el negocio familiar de su propia familia para perseguir una carrera en enseñanza. Valeria y Constanza abrieron un pequeño café cerca del centro comunitario. Carolina dejó su trabajo con Rodrigo para convertirse en la coordinadora administrativa del centro de Lucía. Pero más allá de los logros externos y los hitos visibles, lo más importante era la vida que Mateo y Lucía construyeron juntos. Una vida donde las victorias se medían no en cuentas bancarias, sino en vidas tocadas, no en posesiones adquiridas, sino en conexiones forjadas. Se despertaban cada mañana en su modesto apartamento, eventualmente reemplazado por una pequeña casa con un jardín donde Carmen podía jugar, y se sentían inmensamente afortunados, no porque tuvieran mucho dinero, sino porque tenían exactamente lo que necesitaban: propósito, amor, familia y la libertad de ser auténticamente ellos mismos. En las noches, cuando acostaban a su hija y se sentaban juntos en su sala, con un vino barato y la edición gastada de El Principito que Mateo le había regalado años atrás sobre la mesa, reflexionaban sobre el viaje que los había traído hasta allí. ¿Alguna vez te arrepientes? Lucía preguntaba ocasionalmente, una pregunta que se había vuelto casi ritual entre ellos. Y Mateo siempre respondía igual: ni por un segundo. Tú eres mi elección correcta. Siempre lo has sido. Siempre lo serás. Porque al final habían aprendido la lección más importante de todas. La verdadera riqueza no se mide en pesos y centavos, sino en momentos compartidos, en risas intercambiadas, en desafíos superados juntos. Se mide en el valor de seguir tu corazón incluso cuando el mundo dice que es imposible. Se mide en la capacidad de mirar a tu compañero y saber con cada fibra de tu ser que elegirías este camino una y otra vez. Mateo Valverde había comenzado su vida como el hijo de un millonario, destinado a un futuro predecible de riqueza y poder. Se había enamorado de una mujer que limpiaba su apartamento, alguien que la sociedad decía que estaba por debajo de él. Pero en realidad, Lucía Fernández lo había elevado. Lo había ayudado a ver más allá de las paredes doradas de su existencia privilegiada hacia un mundo más amplio, más rico, más real. Le había enseñado que el amor verdadero no conoce fronteras de clase o economía, que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria sino en su carácter, y que la felicidad más profunda viene de vivir auténticamente, en alineación con tus valores más profundos. Y juntos habían probado que los cuentos de hadas no requieren castillos. A veces solo requieren valor para seguir tu corazón, la disposición de sacrificar lo cómodo por lo significativo, y la suerte de encontrar a alguien que te vea, realmente te vea, y te ame por quien realmente eres. Su historia era un testimonio de que el amor puede florecer en los lugares más inesperados, que las personas pueden cambiar y crecer más allá de sus circunstancias, y que las divisiones que la sociedad construye entre nosotros son, al final, ilusiones que solo tienen el poder que nosotros les damos. Mateo y Lucía eligieron el amor sobre la conveniencia, la autenticidad sobre la aprobación, el significado sobre el estatus. Y en esa elección encontraron algo más precioso que toda la fortuna del mundo. Encontraron un hogar verdadero en los brazos del otro, un propósito compartido que daba sentido a cada día, y una familia, tanto la que nacieron como la que eligieron, que los apoyaba en cada paso del camino. Su historia no terminaba con un felices para siempre sin desafíos. Tendrían momentos difíciles, desacuerdos, luchas, pero enfrentarían cada uno juntos con la misma valentía y compromiso que los había traído hasta allí. Y años después, cuando su hija Carmen preguntara cómo sus padres se conocieron y se enamoraron, le contarían la verdad, que el amor verdadero no ve diferencias de clase o fortuna, que el valor de seguir tu corazón es infinito, y que a veces las decisiones más difíciles traen las recompensas más dulces. Le dirían que su padre una vez fue un millonario perdido en una vida vacía, y su madre una mujer trabajadora con sueños más grandes que sus circunstancias, que se encontraron en el momento justo, cuando ambos estaban listos para ver más allá de las etiquetas y expectativas hacia el alma de la otra persona. Y le dirían que el amor, el verdadero amor, no es sobre encontrar la pareja perfecta según los estándares de otros, sino sobre encontrar a la persona que te hace querer ser la mejor versión de ti mismo, que te apoya en tu crecimiento y que elige caminar a tu lado a través de cada estación de la vida. Esa era la historia de Mateo y Lucía Valverde, una historia de amor que desafió las convenciones, que superó obstáculos aparentemente insuperables y que al final probó que la promesa del corazón es más fuerte que cualquier barrera que la sociedad pueda erigir. Y vivieron, no en perfección sin desafíos, pero sí en alegría auténtica, en propósito compartido y en la certeza profunda de que habían elegido correctamente al elegirse mutuamente.